La selección salvadoreña acaba de empatar en su debut en el stand 0-0 ante Curazao. Un primer tiempo algo más disputado, incluso te diría con algunas acciones un poco más de peligro a favor de la selecta. El segundo tiempo totalmente entregados a defender el 0-0, sin recursos para poder atacarle, y una Curazao que prácticamente nos llegó con mucho peligro. Un primer tiempo, yo diría que decente, sin ser espectacular, sin ser lo mejor que le hemos visto a la selección, incluso en la misma era Bolillo Gómez, pero al menos resistiendo y algo más llegando en ataque. En un segundo tiempo, totalmente volcados a defender ese 0-0. Bienvenidos a Universo ES. Recuerda que si quieres salir en próximos videos, no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Nuevamente la selección ante Curazao y ante Surinam con tendencias de balón bastante bajos. ¿Por qué? Porque Bolillo Gómez prefiere defender en un campo reducido, y eso significa defender en propio marco. Es decir, aguantando la presión ahí en mitad de campo, en la primera línea con los delanteros y extremos para presionar justamente la salida, y un poquito retrocediendo hacia atrás. Había momentos donde la selecta, más que todo en el primer tiempo, donde hubieron recursos para poder presionar en alto, donde se miraba una selección presionando arriba, en el marco rival. No siempre fue así. Y hay otras puntualizaciones que estaremos haciendo justamente ya analizando el 11 con el que saltó Bolillo Gómez. Vamos a esa alineación. ¿Cómo saltaría Bolillo Gómez? Con Mario González en la portería, Jorge Cruz y Julio Cibrián, que yo creo que lo hicieron bastante bien. Pocos errores en el fondo, más bien buenas intervenciones de Jorge Cruz. El partido de Jorge Cruz creo que fue muy sobresaliente. Tuvo un par de intervenciones muy importantes en el fondo. Creo que entre centrales yo diría que nada que criticar en excesivo. Los laterales, el partido de Diego Flores no fue malo, pero claro, se ve manchado por esa pelota que intenta regresar hacia atrás y que por poco nos complica. Una pelota que intenta dar un pase hacia atrás con el portero Mario González, que no fue con tanta velocidad, y claro, el rival encontró la pelota y por poco nos marca la primera. A excepción de eso, fue un partido bastante completo, ganando muchos manos a manos. Ya evidentemente para el minuto 80, 90, pues estaba muy cansado y comenzaba a perder un poquito ese mano a mano, y lo supo entender Curazao así, y por eso nos produjo daño. En el costado de Tamacas, yo diría que incluso Diego Flores aguantó más físicamente. Creo que hasta el minuto 80 no lo superaron tanto. A partir de ese tiempo sí lo comenzaron a superar bastante en realidad. Tamacas, en cambio, el primer tiempo bien, el segundo tiempo bajó notablemente físicamente, ya no le dio, y para mí el segundo tiempo fue bastante flojo de Tamacas. El primer tiempo fue decente, el segundo fue bastante flojo. En mitad de campo, Cartagena, y era un punto que lo venía conversando en el directo, y quería ver este partido cómo estábamos físicamente. Habíamos evolucionado, estábamos para aguantar 70, 80, y la verdad es que no ha cambiado mucho. Seguimos sufriendo a partir del minuto 60, que es cuando caen todos los equipos de El Salvador. Volvió a hacerlo. El trabajo físicamente que se ha hecho, etcétera, y lo demás, creo que sigue siendo mucho. Hay que trabajar mucho allí, porque no se ha mejorado notoriamente. El equipo se cayó a partir del 60, el equipo fue otro, el equipo fue a defender el 0-0, el equipo ya no tenía piernas para ir a presionar en alto, como más o menos lo intentó en algunos tramos en el primer tiempo. En el segundo simplemente fue defender hacia atrás para cortar los espacios, pero en cambio ya con un Diego Flores a partir del 80 quemado y un Tamacas a partir del 60 quemado, pues por allí comenzó a atacarnos. Curazao mucho por las bandas y encontró bastantes acciones de peligro, más que todo en el segundo tiempo. El primero fue más disputado, incluso te diría que tuvo más acciones a peligro, entre comillas, en el primer tiempo la selecta, con un par de llegadas de Brian Hill, más que todo porque se las generó, pelotazos de Mario González y de los centrales, que por ahí 2 o 3 ganó en posición y tampoco estuvo tan cómodo. O sea, era un Brian Hill en solitario con 4 defensores, y a pesar de eso generó un par de acciones. Pero continuamos con el análisis y bueno, analizando el 11 como tal. Cartagena y Landaverde. Lo de Landaverde, cumplidor, nada excepcional, y creo que se quemó pronto también. Recalco, el único que corrió todo el partido fue Cartagena, es el único que he visto que ha evolucionado físicamente, que está, que corre, que aguanta y va. Y el partido de Harold Osorio, porque yo sé que aquí vienen los que van a criticar porque esperan que Harold Osorio sea un Mágico González, y no lo es un legionario, sí, pero es en una posición donde él tiene que ver mucho más en ese juego sin pelota, en ese juego táctico, en ese juego inteligente, en entender, organizar. Si ustedes se dan cuenta, hasta que estuvo Harold Osorio,
el equipo lució mejor o básicamente no atacaba tanto Curazao. Cuando sale Osorio comienza a atacar más Curazao. ¿Por qué? Porque encuentra espacios, porque no estaba el Harold Osorio que sin pelota te ocupe los espacios, que te recupere, que te redoble justamente esfuerzos. Y evidentemente se cansó Harold Osorio porque tenía que estar acompañando a Bryan Gil adelante, tratando de encontrar alguna jugada, incluso tratando de pivotearle pelotas a Bryan Gil. Sí, Osorio allí como delantero tratando de cabecear para que apareciera por ahí Bryan Gil y también tratando de ir hacia adelante para tener ese nexo. Y también regresando atrás para evitar que los agarren mal parados a Landaverde, a Cartagena y redoblar esfuerzos para ayudar en esas marcas. Fue muy sacrificado, pero seguramente será poco valorado y recalco. La mayor evidencia es que cuando Osorio estuvo en el campo de juego, un Curazao no te generó tanto daño como cuando salió, porque costó rellenar ese vacío. Y el que ingresó allí fue Serem, básicamente, que a excepción del partido ante Surinam, que lo vimos que ingresó bien los últimos 15, en este fue un partido ni más ni menos de Serem. No cumplió, o al menos en similitud de lo que venía haciendo Harold Osorio. Luego Elvin Alvarado no pudo gambetear tanto porque estaba bien sacrificado a tratar de redoblar esfuerzos con Tamacas, y justamente por ahí, como Elvin bajaba bastante, Tamacas no sufría. Cuando sale Elvin, justamente, o cuando se cansa Elvin, lo comienzan a desgastar a Tamacas y le comienzan a ganar las espaldas. Y luego cuando sale Elvin, pues ya no tenía ese complemento tan ahí marcado. Y por izquierda Jairo, que aguantó todo el partido. En punta, Bryan Gil, que recalco, fue un trabajo sacrificadísimo, y la gente dirá, no, es que esto y lo demás. Mira, cuando ingresa Emerson Mauricio, que no tengo nada en contra de Emerson, miren cómo le costó a Emerson. Emerson también entró a pivotear y no tuvo tantas acciones como si las generó Bryan Gil. Bryan Gil tuvo la misma complicación que Emerson Mauricio, pero te generó un poquito más por la experiencia que tiene, y pudo haber llegado algún gol ahí de la selecta, pero si no era por ese central, el número 2, Martina, que le puntea y por poco hace autogol. Y si llegaba a meter él, porque nunca le bajó a Bryan Gil para buscar el remate, fue algo que se la generó Bryan Gil en ataque. Y creo que también te deja un examen claro. Luego ingresó Enrico Dueñas, pero ingresó a jugar por el costado o por izquierda. No ingresó Enrico a jugar como media punta, entonces no jugó en su posición natural. Cerritos intentó complementar, pero claro, ya un equipo partido, Cerritos por ahí tuvo un par de quites, algunas llegadas, un partido un contexto un poco más complejo. No fue malo, pero claro, muy poco se lo pudo ver, y ya una selección totalmente entregada a defender ese 0-0 en este compromiso. Creo que hay puntualizaciones muy marcadas. Me parece bien el partido del Elvin Alvarado, sin ser espectacular en ataque, defensivamente fue mejor que lo que hemos visto de Santos Ortiz. Harold Osorio, recalco, se nota una diferencia en el primer tiempo cuando él estuvo, y medianamente hasta el minuto 60, etcétera. Ayudó a controlar un poquito más, pero evidentemente fue muy sacrificado ese partido de estar arriba ayudando al delantero y regresando a cubrir algunos errores en zona de volantes. Creo que para el próximo partido yo me decantaría por un Osorio y Cartagena y pondría a Enrico Dueñas en su posición, acompañando al delantero. Me irán arriesgado, pero bueno, estamos defendiendo el partido, reduciendo espacios hacia nuestro marco, hacia atrás. No sé si eso en algún momento va a mutar. Es la idea que hemos tenido de juego y lo que hemos visto más o menos plasmado como idea de juego. Algo más decente el primer tiempo, el segundo tiempo totalmente para el olvido, y fue totalmente para Curazao, que físicamente no es que creció, sino que la selecta decreció y Curazao mantuvo el ritmo, y por eso se vio que prácticamente nos pasó en el segundo tiempo. Esas puntualizaciones de los jugadores que tienen que ser titulares, pero también de que no tenemos mucho en el banco, de que no hay un jugador revulsivo que te pueda marcar muchas diferencias. No se lo vio a Rafa Tejada, que uno se hubiera esperado un poquito más. No estuvo Nathan Ordaz, que era ese complemento y nos daba un poco más, y que vimos que en ataque fuimos un poquito más interesantes en el partido ante Curazao, en el partido ante Surinam, que ante Curazao. Pero acá no estaba ese complemento, y cuando ingresó Enrico Dueñas, no ingresó a jugar por detrás del delantero, sino que ingresó por un costado y tenía que estar regresando a defender. Entonces estaba bastante lejano de Bryan Gil. Creo que no ha habido una evolución tan marcada en torno al apartado físico y en torno a esa base local, y es necesario ir por los legionarios. Es necesario robustecer más este equipo, complementarlo con muchos más legionarios, porque si no nos estamos quedando bastante cortitos a nivel de juego. Esas son las conclusiones que sacamos de este partido. El próximo rival de la selección salvadoreña va a ser la escuadra de Honduras,
Y me parece que ya mismo empieza el partido entre Canadá y Honduras. Vamos a ver cómo termina el resultado. Si empatan nos vendría bastante bien a nosotros porque nos permitiría llegar con vida a esos próximos partidos. Y bueno, el partido tendría que haber sido buscar una victoria, pero en realidad el equipo que parece que tuvo más ambiciones de la victoria fue Curazao y no tanto El Salvador. Y luego el próximo partido ante Honduras va a ser una incógnita de acuerdo a lo que veamos de esta Honduras. Si es un empate ante Honduras complicado, no sé. Va a ser complicado pasar a la siguiente ronda si no se consiguen 3 puntos, si no se consigue una victoria. Y el rival, Honduras, va a ser muy complicado. No te digo que es el más asequible, sino que va a ser muy complicado, pero entre comillas, entre Honduras y Canadá, tienes que ir a buscar a los 3 puntos con Honduras. Lo que hará justamente Honduras también contigo. Sin más, yo me despido. Chao, chao.